Bien, damos la bienvenida a nuestros seguidores de Diálogos en Línea. Hoy vamos a tratar un tema denominado, podríamos llamarlo así, llamados a crecer, ¿no? En el fondo es la continuación del plan de Dios para las edades, es decir, la quinta dispensación, la ley, desde el éxodo de Egipto hasta el reinado de Salomón aproximadamente. Bien, voy a dejar con ustedes a nuestro hermano en Cristo, Pascual Misaico. Hermano, adelante. Gracias a Dios, hermano. Buenas noches. En la gracia del Altísimo, estimados amigos y hermanos en Cristo, una vez más, me place esta noche, este momento, compartir algunos esbozos, el estudio breve, tan profundo y largo de esta quinta dispensación, como ya lo hubiera anunciado nuestro hermano Renan, sobre la ley, ¿no? La dispensación de la ley, la quinta dispensación. Bien, entonces, desde la eternidad, el plan de Dios para el hombre es y ha sido siempre el bien, no mal. Siempre entendemos que el propósito de Dios en su palabra está el bien. Y esta dispensación tuvo una duración aproximada de 1500 años desde el Éxodo. Aquí Dios trata con la nación judía a través del pacto mosaico. La ley dada por Moisés con la salida de la esclavitud de los israelitas después de 430 años. El libro de Éxodo, capítulo 12, verso 40, en Egipto. Y los mandamientos en el monte de Sinaí, y termina en el monte de Gólgota, en la cruz del Señor Jesucristo, muerto, sepultado, resucitado y ascensión al cielo. Dentro de unos conceptos sobre la definición de la ley, hay diversos, pero no vamos a aproximarnos a algunas de ellas para entender realmente la ley de Dios. Entonces, vemos desde los estudios la ley en cuanto a la naturaleza y también al universo. Todo el sistema planetario y los astros están gravitados y en el espacio, sostenidos en la voluntad del soberano, dentro de un principio también de la ley. Entonces, también existe también la ley de la gravedad. Diríamos que una persona puede del octavo, noveno piso tirarse abajo y realmente Dios lo salvaría si es una cosa que está infringiendo a que el hombre está infringiendo la ley de la gravedad. Entonces, hay cosas ya muy, ya que están exactamente precisas, son inalterables en que se puede irrumpir esa ley. Entonces, como la ley también de la evaporación en el agua, el mar, entre muchos otros. Sin embargo, nosotros diríamos en el aspecto de la Biblia, en nuestro estudio, la ley es el precepto, mandamiento de la autoridad divina de Dios, ¿no? Para ser obedecida por todos. Antes por las tablas que se cumplieron, que no se han cumplido por lo que históricamente vemos en la palabra de Dios. Hubo muchos incidentes que aquellos mandamientos no han sido cumplidos. Algunas partes y no en su totalidad. Solo el Señor Jesucristo cumplió en el Monte del Calvario todo el contenido de la ley para gozar hoy en su gracia como creyentes genuinos. En el Antiguo Testamento denota la instrucción, enseñanza, revelación, sabiduría dada por Dios por medio de los sacerdotes, profetas, como los jueces y reyes, para gobernar la vida de los israelitas. Toda ley expresa la voluntad de Dios y la promesa de Dios. Así vemos
en el caso de los sacerdotes, que dice la palabra de Dios. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 2, versos 6 y 7. Entonces, por los profetas, también tenemos: príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, Isaías 1:10. Esta ley se desprende de la revelación de Dios a Moisés en Sinaí, y de las revelaciones posteriores, Éxodo 25:22, cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios. Oía la voz que hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Números capítulo 7, verso 89. Entonces, hay varios pactos en este caso, en esta quinta dispensación. El pacto mosaico. Dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Éxodo capítulo 20, verso 1. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Éxodo capítulo 31, verso 18. Entonces aquí están los mandamientos de Dios y otras instrucciones más que el pueblo de Dios había recibido para su cumplimiento. Sin embargo, no fueron cumplidas. Hubieron muchos incidentes, volvemos a decir, que repercutieron el afecto de Dios en cuanto a la desobediencia. Luego también está el pacto mosaico. El pacto palestino, ¿no? El pacto palestino fue Moisés y habló a estas palabras a todo Israel. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y a tú de la harás, y tú se las harás heredar. Deuteronomio 31, verso 1 y 7. Este es pacto también llamado pacto de la tierra de Canaán. Luego también tenemos el pacto davídico, ¿no? Dice la palabra del Señor: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more, según Samuel 7:4-7. Y en este pacto, Dios afirma su promesa de Abraham y de Palestina. Dice que uno de sus descendientes, Salomón, le edificará casa, y que el Mesías saldrá del linaje de David. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre. Lucas capítulo 1, verso 32. El siguiente pacto, también podemos ver, es el pacto nuevo. Dice la palabra de Dios: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová,
Jeremías 31, versos 31 al 33. Aquí Dios promete a su pueblo nuevo pacto, nuevamente, un nuevo corazón. Entonces vemos ahora la salida del pueblo de Dios, de Egipto, ¿no? En los propósitos de Dios, de tanto ver el sufrimiento de su pueblo, en la salida era para que lo adoraran al Señor, ¿no? Para que cumplieran sus mandatos, el mandamiento de Dios, para que guardaran su palabra y poner por obra, es decir, la obediencia. Entonces, vemos aquí en el verso 3 del capítulo Éxodo 19, vamos a leer, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hasta aquí vemos Dios liberta a su pueblo de la esclavitud y le provee muchas promesas en obedecer y guardar su pacto. De especial tesoro, gracias a Dios, hoy alcance aún para todo creyente en la fe y obra de la gracia del Señor Jesucristo. Sigue el versículo diciendo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Éxodo 19, verso 2, 3 al 6 y verso 23. Entonces, es decir, no podría entrar porque sería una ruina estar delante del Señor. Dios solamente había admitido pues a Moisés, que era el líder, el gobernante, que conduciría a su pueblo. Entonces Dios es santo y cada creyente debemos estar santificados cada día en oración, en la palabra de Dios, ministrada por el Espíritu Santo. En el proceso Moisés envía 2 espías para reconocer la tierra prometida y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra, pero la mayoría murmuraron, excepto José y Caleb. El resto atemorizados por los gigantes y no confiaron en Dios, que estaba de su lado, Deuteronomio capítulo 1, por lo que por su rebeldía e incredulidad en Dios anduvieron 40 años en el desierto e ingresaron solo con los menores de 20 años. Leemos el Éxodo capítulo 31, verso 18, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Éxodo 34, 29. En estas 2 citas que acabamos de leer, de Éxodo 31 y Éxodo 34, en la primera cita, es donde encuentran al pueblo adorando a ídolos, ¿no? A un Dios falso. Entonces, esas tablas fueron arrojadas al suelo, pues, y rotos, ¿no? Entonces hubo una ira a Dios no es santo y ese hecho fue nuevamente reconstruido, establecido en el verso 34. Y cuando Moisés baja, se ve, dice que su rostro resplandecía, ¿no?
de una manera muy especial, con una luz muy temeroso y admirable, que solo Dios podía haber hecho en el ser humano lo que había estado con Dios. Es ser un acto de que realmente estaba con un Dios temible y todopoderoso. Entonces, Dios pide entonces guardar sus mandatos, anunciar las buenas nuevas. Dice la palabra del Señor, guardarlos, pues, y ponerlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio 4:6. Dice la palabra que pondrá por cabeza y no por cola si obedecen los mandamientos de Dios. Si no se apartase a la diestra ni a la siniestra, siguiendo a dioses ajenos o dioses falsos. Hay unas condiciones para la restauración y bendiciones también. Vamos a leer la cita siguiente. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios y la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te heredará bien y te multiplicará más que a tus padres. Deuteronomio capítulo 30, versos 1-5. Entonces, Dios siempre ha tenido y tiene el bien y no el mal para el hombre. El sucesor de Moisés, Josué, conduce a Israel a la tierra prometida. Luego el pueblo cae otra vez en desobediencia y Dios levanta jueces y después reyes. Y como no se logró humanamente la obediencia a los mandamientos, leyes y ordenanzas de Dios, por medio de la fe, de la promesa, aún Dios proveyó preceptos para admitir obediencia a la ley, los cuales también fueron desobedecidos por el hombre. Consecuencias de la desobediencia, en otras formas, el fracaso. Dice la palabra del Señor, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributado. Josué, capítulo 16, verso 10. También Josué señala las ciudades del refugio para muertes por accidentes. Capítulo 20. Cristo muerto, refugio hasta el juicio. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Los jueces terminan con decadencia inmoral, apostasía y anarquía política. Los benjamitas son preservados. Dice la cita, hay una cita, vamos a leer, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digas, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado,
para que no reine sobre ellos. 1 Samuel, capítulo 8, versos 6 y 7. Entonces aquí rechazan la autoridad de Dios y muchos de los reyes los llevó a la idolatría. Otra cita, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Segunda Crónicas, capítulo 7, verso 21-22. El mandato divino de Dios fue convertido en simple costumbre y mandato de hombres. Otra cita. Dice pues el Señor, porque este pueblo de cerca a mí con su boca. Perdón. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Aquí vemos el rey Saúl. Podemos ver hasta aquí. El primer rey, luego sigue David. Y también su hijo Salomón. Antes de morir, Salomón reconoce sus pecados y muere, pero el reino se divide en dos. Reino del norte, Israel, capital Cesarea, que reinaba Jeroboam. Aquí esclavo de Asiria, y reino del sur, Judea, Jerusalén, y reinaba el rey Roboam, que pertenecen a la línea mesiánica. Ambos reinos vivieron cautivos en exilio por 70 años, hasta la restauración de remanentes con el regreso de Zorobabel, Esdras, Nehemías, trabajo de profetas y la promesa de Dios. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sé que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. Entonces vemos ahora el juicio del reinado dividido. Dice la palabra del Señor, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Deuteronomio 28, versos 47 y 48. Y el rey de Asiria invadió todo el país y salió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alad, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Segunda Reyes, capítulo 17, versos 5-7. Por la rebeldía e idolatría del reino del norte, Israel fue conquistado entonces y llevado cautivo por los asirios. Otra cita, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes,
todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Lo que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Sigue el versículo, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Segunda Crónicas, capítulo 36, versos 17 al 21. Entonces aquí, Dios en su amor les había prometido un profeta como Moisés, figura del Salvador, el Señor Jesucristo. En su juicio, ya no sobre el hombre, sino sobre Cristo, por misericordia de Dios, al hombre pecador redimido. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos, capítulo 3, versos 14 y 15. Por la rebeldía, entonces, e idolatría del reino del sur, Judá fue también conquistado y llevado cautivo por los babilonios hasta el fin de la historia del canon del Antiguo Testamento, con el último profeta Malaquías y de 400 años, ¿no? Hasta Mateo. Vamos a ver el cumplimiento del pacto de la ley de Dios. Este cumplimiento comprende el principio del canon del Nuevo Testamento, del nacimiento del Señor Jesucristo, Hijo amado de Dios, su ministerio, muerte, su palabra expresada en esta cruz, consumado, la resurrección y la gloriosa ascensión del Señor Jesucristo al cielo, ¿no? Hechos, capítulo 1, verso 11. Esta quinta dispensación termina pues con el juicio del pecado en el Calvario. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5, verso 17. ¿No? La ley no da vida. Cristo es fuente de salvación y de vida eterna. Sin embargo, Jesús no abroga la ley, sino que vino para cumplir totalmente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3, verso 13, ¿no? Este versículo es muy importante porque nos exhorta la grande obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de todo creyente, de todo redimido. Hay otro versículo, vamos a leer el versículo. Ahora bien, el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 11 y 12. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hebreos 9, verso 1. Otro versículo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 11 y 12. Entonces es el contraste aquí de lo viejo y lo nuevo.
del antiguo pacto, el nuevo pacto. Entonces, aún no podemos decir que realmente lo antiguo ya es pasado, obsoleto. La palabra del Señor es todo completa, no hay que, ya no vale lo antiguo, ya estamos en un tiempo de gracia, sino que el Señor es el que ha cumplido esa obra de gracia. Las bendiciones siempre han habido, la gracia, como hemos entendido en las reuniones anteriores, ha estado presente desde que Dios proveyó lo bien para el hombre. Desde Génesis, verso 3:15, Dios en la simiente ha provisto ese cumplimiento de su amor para la humanidad. Vemos acá también el libro de Gálatas, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 5:14, cumplimiento de la ley por el Rey de Reyes, Señor de Señores, en la cruz del Calvario. Otra cita dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos capítulo 1, verso 9. En la ascensión del Señor Jesucristo del Monte de los Olivos. Entonces, si el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:19. Entonces, es un lugar de posición de honra a la diestra del Dios Padre, ¿no? Entonces vemos, podemos decir que muchas personas a veces pueden estar orgullosos o jactanciosos de haber cumplido la ley. Vamos a ver acá en una cita, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces vemos aquí la soberbia del que, creyendo que porque lo da todo y públicamente, el Señor lo va a bendecir o va a ser salvo, ¿no? Más bien vemos acá el pecador publicano, el recaudador, cumple ese reconocimiento de que no hay nada bueno en nosotros, y él más bien dice, sé propicio a mi Señor, ¿no? Otra cita vamos a leer. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 18, verso 11, 14. Entonces podemos citar acá 2 personas, uno soberbio, pegado a la ley, y otro humillado, arrepentido por sus pecados ante Dios. Tal es el caso. Ante la infracción de la ley, provee la esperanza de su gracia. Como el caso de la oveja, la moneda extraviada. Son encontradas. El hijo pródigo es recibido de nuevo en casa. En cambio, el hermano mayor, quedado en casa, confiando en su obediencia a la ley, no aprovecha sus méritos tan dudosamente acumulados. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2, verso 10. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, verso 20. Entonces, el fin de la ley termina en la cruz. Por fin. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, verso 4. Entender no como que Cristo anuló la ley y ahora puede cualquiera cometer individuos actos inmorales, ¿no? Como fornicar, robar, matar, entre otros males que son carnales. Ya no es pecado,
sino libertinaje, caos. De ninguna manera, dice la palabra del Señor. Hoy la gracia es el camino a obedecer, rechazando el pecado, lucha contra el pecado. Dios no nos acepta por obedecer la ley, sino a Cristo en nuestros corazones. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, verso 20. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos capítulo 7, verso 9. El pecado que mora en el hombre agita la naturaleza pecaminosa. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Libro de Juan, capítulo 1 y 7. Entonces, a decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 8, verso 7. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, verso 24. No, la ley nos encamina entonces a Cristo en la cruz, que es el propósito de la ley, ¿no? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principio y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo, capítulo 22, versos 37 al 40. Entonces, podríamos pensar que todos los números, los 10 mandamientos y todos los demás mandatos se hayan resumido, se hayan suprimido y ya han quedado solamente dos. En estos dos mandamientos también están implícitos también todos los mandamientos de Dios, porque la palabra de Dios es completa. Si bien es cierto, ahora actualmente gozamos de la gracia de Dios, pero la ley también ha sido cumplida y la ley está vigente en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que han sido antes de que el Señor diera las ordenanzas, los mandatos, ya habían ciertas prescripciones que el hombre no debiera hacer. Finalmente, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Dios, de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 2 Corintios, capítulo 3, versos 2 y 3. Tenemos acá la gracia, la honra del Señor, de ser ministros, heraldos del nuevo pacto, guiados por el Espíritu Santo, para llevar su palabra de verdad, sabiendo que por la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Gracias. Bien, las gracias, hermano Pascual Miseico. Hasta aquí, pues, hermanos, hemos concluido con el tema la quinta dispensación, es decir, la ley, como lo ha dicho nuestro hermano Pascual, la que continúa hasta la crucifixión del Señor Jesucristo. Resumiendo, pues, esta dispensación comenzó con la entrega de la ley en el Sinaí y concluyó cuando Cristo murió como sacrificio. Él cumplió con todas las provisiones y los tipos de la ley. El próximo sábado, mis hermanos, estaremos tratando la sexta dispensación, gracia y edad de la iglesia. Aquí, como cada una de las dispensaciones, tiene pues como responsabilidad recibir a Cristo por fe y ser guiados por el Espíritu Santo. Y en lo que concierne al fracaso, vamos a ver cómo fracasaron al rechazar a Cristo como su Salvador
personal. Y por ende, lo que será pues el juicio, la gran tribulación. El Señor, repito, cumplió todas las provisiones y los tipos de la ley. No nos perdamos el próximo sábado con este interesante tema, como es la gracia, la edad de la iglesia. Volveremos pues el sábado. Gracias por su atención.